Este es mi círculo. Este punto es 1,0. Este punto es raíz de 3,2, 1 medio. Recuerden, estas son coordenadas en plano no polar, ¿sí? En el plano polar son expresados en radianes. Entonces, este es pi entre 6, ¿sí? Este ángulo es pi entre 6. Esto lo voy a poner así nomás para que no confundan ni hagan multiplicaciones ahí. La mitad, claro está, este es 45 y 45. Entonces, si de aquí a aquí es pi entre 2, pues de aquí a aquí es pi entre 4. Y siempre pi entre 4 tiene raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ustedes pueden usar las identidades trigonométricas nuevamente para comprobarlo. Si este es radio 1, si de aquí a aquí es 1, pueden encontrar este y este con su ángulo 45 grados y determinar que este punto de aquí es raíz de 2,2, raíz de 2 entre 2. Raíz de 2 entre 2, raíz de 2 entre 2. Y este punto de aquí, que es realmente 60 grados, que es pi entre 3, y si no me creen, 180 entre 3, ¿cuánto es? 60 grados. Entonces mi ángulo de 60 grados tiene este punto de aquí, y si yo trazo aquí la línea, ¿sí? Aquí y aquí también, puedo ver que mi desplazamiento en X es mucho menor que mi desplazamiento en Y. Entonces la lógica me dice que esto tiene el número en coseno, o tiene que ser menor a mi número en seno, porque coseno es mi expresión en X y seno es mi coordenada en Y. ¿Sí? Y el truco aquí es saber que cuando esté exactamente en medio, tengo estas coordenadas, que son iguales, ¿no? Lo mismo que me muevo en X, me muevo en Y. Cuando tengo 30, tengo raíz de 3 sobre 2, 1 medio. Y en 60, que es el doble, o si lo vemos desde otro punto de vista, es la misma distancia que tiene sobre de los ejes. Entonces simplemente vamos a cambiar estos dos números y vamos a tener aquí un medio raíz de 2 entre 2. ¿Sí? Eso es clave entenderlo y saber que el coseno de estos ángulos siempre van a tener un correspondiente en un plano cartesiano. Entonces, rápidamente vamos a ver cuál es coseno cuando mi ángulo es 0. Si mi ángulo es 0, coseno es 1. ¿Cuál es coseno de pi entre 3? Pi entre 3, ¿cuánto es? 180 entre 3, 60. ¿Cuál es mi coseno de 60 grados? Coseno es mi eje, es mi X. Coseno de pi entre 3 es 1 medio. Ahora, seno de pi entre 3, pues es mi Y. Raíz de 2 sobre 3. Ahora, ¿cuál es el seno de 45 grados? O seno de pi entre 4. Pues raíz de 2 sobre 2. Y coseno de pi entre 4, igualmente raíz de 2 sobre 2. Siempre el seno de estos ángulos debe de ser igual. ¿Por qué? Porque el desplazamiento en X es igual al desplazamiento en Y. ¿Sí? Ahora, esto es importante saberlo y hay una tabla mnemónica que se pueden aprender y que conforme vayamos practicando van a tener que saberse de memoria y tras tanta práctica lo van a tener que dominar. Se vuelve casi intuitivo, ¿no? Entonces yo tengo un mnemónico que es SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. O lo podemos derivar como SOHCAHTOA. O seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente.
si lo ilustramos en un triángulo rectángulo, y este es mi ángulo de referencia θ, el opuesto es el ángulo opuesto, es el cateto opuesto a mi ángulo, que en este lado vamos a hacer O, opuesto. El adyacente es este, y mi hipotenusa, claramente, es la distancia que existe entre el ángulo y la coordenada que bien podemos expresar como coseno de θ, seno de θ, siempre este punto. Bien, entonces seno de θ es igual a opuesto sobre hipotenusa. Seno de θ lo podemos encontrar opuesto sobre hipotenusa o sobre h. Si este vale 1 y este vale raíz de 2, entonces el seno de θ es igual a raíz de 2. Perdón, 1 sobre raíz de 2. Entonces si es 30, seno de 30 es igual a 1 sobre raíz de 2. Si yo les digo que esto es cierto, significa que esta tiene que ser mi coordenada en Y. Entonces, si es cierto eso, eso tiene que estar más o menos por aquí o por aquí o por aquí. Vaya, tiene que ser más chico que mi círculo, que mi triángulo unitario. Porque cuando porque cuando mi círculo es 1, tanto para arriba como para abajo, que es el círculo unitario, entonces ese punto es raíz de 2 sobre 2. Entonces, si a mí me dan esta identidad, este radio tiene que ser, esta relación tiene que ser igual, pero hay que tener una variable r que nos pueda expresar en dónde estamos para que esto sea cierto. Si el seno de 30 es 1 sobre raíz de 2, entonces este tiene que ser un número distinto a esta distancia tiene que ser distinta a esta. Que, ojo, no estamos buscando la hipotenusa, no es este punto. La hipotenusa es la distancia que existe entre el origen o un vértice y el otro. La distancia entre un cateto y el vértice, aquí es 1, pero este punto sigue siendo raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Y este de 60 es 1/2 raíz de 3 sobre 2. Siempre, toda la vida, apréndaselo. Y por último, vamos a hacer una ilustración para que entiendan el concepto de una gráfica de seno y coseno. Si yo tengo un círculo unitario o grafico el punto 1,0, yo estoy aquí, ¿no? 1,0. 0,1, estoy aquí, 0,1, ¿ok? Y vamos a graficar también el menos 1,0, que es aquí, menos 1,0, y el menos 1, menos 1. Perdón, el 0, menos 1. ¿Ok? Ahora, ustedes saben cuál es el coseno de 0. ¿Cuál es el coseno de 0? Cuando mi ángulo vale 0, mi coordenada en x es 1. Si coseno de 0 es 1, entonces yo puedo empezar a graficar coseno. ¿Sí? ¿Cuál es el coseno cuando el ángulo es pi entre 2? Pi entre 2 es 90, 180 entre 2, 90. ¿Cuál es el punto cuando tengo coseno pi entre 2? 0,1. ¿Sí? Y si yo quiero encontrar este punto de aquí en coseno, es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Esto es clave porque fíjense lo que pasa cuando buscamos seno de 0. Aquí es coseno de 0 es 1. Seno de 0, cuando el ángulo es 0, es 0, o sea, aquí. ¿Sí? Y cuando usamos seno
de pi entre 2 o seno de 45 es este mismo ángulo, ¿sí? Si seguimos usando y sustituyendo, vamos a encontrar que el coseno forzosamente tiene que tener esta coordenada menos raíz de 2 sobre 2 aquí. ¿Y cuál es el coseno de menos 1? Menos 1. Digo, el coseno de 0, el coseno de 180 o el coseno de pi. Si coseno de pi entre 2, coseno de pi. ¿Cuál es el coseno de pi? Menos 1. Entonces fíjense cómo mi coseno crea esta figura. Y si yo sigo avanzando en el eje X o en el eje Y, obviamente no voy a regresarme para acá si quiero expresar algún problema que involucre tiempo, movimiento o desplazamiento. Por tanto, si seguimos avanzando, pues se repite y sigue siendo la misma teoría, pero se vuelve algo así, ¿no? Entonces recuerden que su gráfica de coseno siempre inicia con un y-intercept en 0,1. ¿Sí? Si ustedes ven una gráfica que empieza aquí, puede ser una gráfica de seno de x más 1 o seno de x más 1, si estamos hablando de funciones. Entonces es importante que sepan al menos que si es una gráfica que tiene este comportamiento de cruzar por un 0,1 y 1,0 y no hay un desplazamiento en mi función, estoy viendo una función de coseno. Que si ustedes tienen claro el concepto de una función solamente puede cruzar una vez por eje, por punto, y más importante que nada, tenemos que entender que para que una función de coseno que se grafica así, 0, y luego bajo hasta aquí, que es aquí, y luego hasta aquí, y luego acá, para este lado es igual, yo tengo que entender que mi función de coseno solamente está definida de un punto menos pi entre 2, que es menos para que no se confunda porque no está escala, solamente está la función de seno y de coseno solamente están definidas en este periodo, ¿sí? En ese caso seno, y en el caso de coseno vendría siendo, aquí es seno, ¿por qué? Porque mi seno de 0 es 0, pero coseno tiene que cruzar por aquí y tiene que ser por aquí, entonces coseno, ¿sí? Podemos distribuirlas así indefinidamente, pero siempre tienen que correr o solamente están definidas para hacer funciones de este punto a este punto, porque si yo me muevo más para acá, ya no es función. Por tanto, solamente están definidas cuando es entre, vaya, el seno o el coseno, solamente están definidas en un dominio de menos pi entre 2 a pi entre 2, o de aquí a aquí. Porque si me vengo más para acá, ya no es función, y si me vengo más para acá, ya no es función. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Quizá no lo vamos a usar mucho, pero entiendan por qué está definido de esa forma. Muchas veces van a ver que su función está definida entre el negativo pi entre 2 y pi entre 2, o en el caso de estas funciones, cuando es en el eje X o cuando hay que usar la teoría de la función de menos pi a pi, ¿no? Que es el caso de la mayoría de las funciones. A veces va a ser pi entre 2, seno o coseno, dependiendo lo que tengamos que hacer y que evaluar. Pero como ley general, apréndanse cuál es la que está definida de 0 a x, y cuál, digo, de menos pi a pi, y cuál es la que está definida de pi entre 2 a menos pi entre 2.
¿sí? Si juntamos las dos gráficas en planos superpuestos, vamos a formar un círculo. Y estos puntos son los mismos puntos de su punto cartesiano. Esto lo vamos a ver muy poco, quizá no lo vamos a ver, pero sí prepárense para ver un problema que les diga cuál es el límite conforme x se acerca a 0 de una función 2x por, digamos, coseno coseno de x entre e a la 0, ¿sí? El número e a la 0 lo vamos a usar mucho, igual que el logaritmo natural, el número e, el infinito, el menos infinito, sus relaciones. Vamos a estar usando muchas identidades trigonométricas, entonces no son difíciles, son sencillas. Pero si ustedes ya saben que el coseno de x, cuando x es 0 es 1, aquí sin problema ustedes van a poder determinar por el método de sustitución en límites, que no siempre va a ser así, pero en este caso lo puede ser, límite cuando x se acerca a 0 es 2 por 0, 0. Ahora, por coseno de 0 es 1. ¿Y cuánto es e a la 0? Cualquier número a la 0, cualquier número a la 0 es 1. Entonces 1 entre 1. ¿Okay? Entonces yo tengo que 2 por 0 por 1, pues es 0. Entonces el límite cuando x se acerca a 0 es igual a 0. ¿Qué tal que no tuviéramos esta x aquí y fuese límite cuando x se acerca a 0 de 2 veces coseno, de x entre e a la 0? ¿Cuál es el límite aquí? Pues mi límite cuando x se aproxima a 0 es igual a 2 veces coseno de 0, ¿cuánto es? 1. E a la 0, 1. Entonces mi límite es igual a 2. Importante saber y conocer este tipo de reglas, lo vamos a ver mucho. Coseno, seno, tangente. Y bueno, claro, saber que tangente de A, de tangente de X es, o lo podemos expresar como el 1 sobre cotangente de X, que seno de X lo podemos expresar como 1 sobre cosecante de X, coseno de X lo podemos expresar como 1 sobre secante. Y lo único que estamos haciendo aquí es sacar no es un inverso, cuidado. Estamos sacando el número racional que nos da lo mismo. ¿Qué es un número racional? Un número racional es cualquier número que se puede expresar como A entre B. Esta regla es clave en la clase, apréndensela también de memoria, ¿sí? Cualquier número a la menos 1 es 1 entre X, ¿sí? Acuérdense también de las identidades. No se les vaya a pasar eso. Esto no significa que sea coseno a la menos 1. Esto es simplemente el coseno inverso, ¿sí? O más adelante lo verán, también lo pueden usar como arc cosine, por ejemplo, de X, que va a ser lo mismo. Por último, porque lo pueden usar, si quieren saber cuál es el seno de X o cuánto es X cuando es raíz de 2 sobre 2, ustedes pueden poner en su calculadora X es igual a seno inverso de raíz de 2 sobre 2 y aquí X les debe de dar que es ¿qué? O 45 grados. ¿Cómo expresamos esto en este término? Perdón, aquí es teta, cuidado. Teta, y qué bueno que pasó, porque aquí ustedes tienen que saber cómo puede ser pi entre 2 una variable, ¿sí? Entonces,
van a ver X cuando estemos utilizando límites y funciones, pero si yo tengo que seno de mi ángulo es igual a raíz de 2 sobre 2, mi ángulo teta es igual al seno inverso de raíz de 2 sobre 2. Así puedo encontrar este ángulo si me dan cualquier punto de la circunferencia, y yo sé que cualquier punto se expresa coseno de teta, seno de teta, pues en pocas palabras ya la hicieron si entienden el concepto. ¿Por qué? Porque ¿cuál es seno de teta cuando mi valor es menos raíz de 2 sobre 2? ¿Ah? Esto es igual al seno inverso de raíz de 2 sobre 2. Utilizando su calculadora se van a dar cuenta que su ángulo es, si este es raíz de 2 sobre 2, es 45, y luego 90 y otros 45, 135. Entonces este debe ser 135 grados. O si lo quieren expresar como pi, pues este es pi entre 2. Y si yo le agrego un pi entre 4, pueden hacerlo así. ¿Por qué? Porque pi entre 4 es este. Yo quiero llegar aquí. Entonces pi entre 2 entre pi entre 4 es 1 medio más 0.75 es 3 pi entre 4. Entonces mi ángulo es 3 pi entre 4 cuando usamos la función inversa en una calculadora. Usando ángulo es igual a seno inverso o cualquier función del punto que queramos, ¿no? Y así les va a dar un ángulo. Y estamos intercalando lo que es un ángulo en términos de desplazamiento con una función trigonométrica que nos da la posición en un plano relacionada a la circunferencia para poder entonces convertir a polar. ¿Polar qué es? Que en vez de ser XY es coseno XY. Espero haberles dado aquí toda la información necesaria. Seno, coseno, tangente, cotangente, 1 sobre secante, ya no les debe de dar miedo. Si saben el ángulo, saben esto, esto y esto. Y si no lo entienden, vuélvanlo a ver o díganme y hago otro, pero no pueden sacar una C en cálculo o una más de 70 si no tienen bien claro que el coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. ¿Por qué? Porque va a aparecer en todos los problemas que veamos de trigonometría en cálculo. Y, por ejemplo, que coseno de pi entre 2 es 0. Coseno de pi entre 4 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Coseno de menos pi, que es aquí, pues es menos 1. ¿Sí? Esto apréndanselo y no van a tener ningún otro problema. Después vamos a ver lo que es la ecuación y equals mx plus b, en donde b es mi desplazamiento, m es la pendiente, y la pendiente siempre indica la tasa de cambio, y lo vamos a ver en aplicaciones a la vida real. Una tasa de cambio se puede expresar como mi cambio en y entre mi cambio en x, ¿sí? El desplazamiento que yo tengo en y como ratio sobre el desplazamiento que yo tengo en x siempre va a tener una expresión m que indique cuál es la tasa de cambio. Y es lo mismo decir la pendiente. Y la pendiente es la distancia, no, perdón, es la inclinación que de alguna manera, o casi directamente está relacionada a mi ángulo, ¿sí? Pero yo no necesito el ángulo cuando sé cuál es mi desplazamiento aquí y cuál es mi desplazamiento acá. Pero este punto de aquí me va a decir a mí cuál es mi tasa de cambio, o mi tasa de crecimiento, o mi tasa de interés, o la derivada de cualquier punto que me va a poder determinar en dónde hacer la perforación de algún pozo petrolero,
o cómo poder encontrar el menor número de metros cuadrados para cubrir cierta área, porque yo voy a sacar líneas tangentes, y así vamos a ver muchos ejemplos en los que el cálculo se va a relacionar y se va a utilizar en su vida diaria, ¿sí? Estos son ejemplos que vamos a ver para que lo tengan presente. Vamos a ver este número natural en clase mañana. Es muy fácil de identificar y bueno, lo que yo les dije desde el principio del curso, tienen que tener claro que los radicales se expresan como fracciones y los exponentes negativos se pueden expresar como fracciones de esta forma. ¿Ok? Échenle ganas, jóvenes, y nos vemos en clase mañana.